Hola, hola, muy buenas, mi gente. Vamos a seguir con el arte fluido base. Hoy vamos a trabajar sobre un lienzo de 70 por 50 centímetros. Este lienzo está pintado con esmalte acrílico o también podéis usar pintura de pared como os enseñé en el tutorial anterior. Solamente cuando usáis pintura de pared, darle dos capas. Ok. Echamos el agua encima del lienzo, tenemos ya el lienzo pintado y seco, entonces echamos el agua para usar nuestra técnica del arte fluido base. Sabemos que podemos usar pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua. En este tutorial vamos a usar pinceles. Aquí en esta técnica del arte fluido base todos los pinceles sirven. Los tamaños pequeños, grandes, gruesos, lisos, viejos, todos sirven. Entonces, un pincel primero grande, vamos a marcar nuestro dibujo. Como tenemos la base color negro, entonces hay que usar colores suaves, ok, y claros. Entonces, vamos a empezar con el color blanco. Mira, con este pincel ancho, pues marco la línea donde voy a trabajar. Al mismo tiempo, aquí os voy a enseñar diferentes maneras de sacar abstractos de una manera sencilla, como estáis viendo. Ahora cambié el pincel, fijaos. Aquí no estoy pintando. Ok, esto todo lo que vais a ver son pinceladas. Así para que no se asusten, mi gente. Al contrario, el tutorial es sencillo, puede practicarlo cualquiera, sabe pintar o no. Aquí el pincel es igual que el globo o el plástico o goma de Eva. Ok, entonces, míralo, pinceladas, vamos a repetirlas nada más. Ok, aplastas el pincel y dejarlo llevar porque la base es lisa. Ok, y va a ir el pincel tranquilamente. Ahora voy a marcar este color verde azulado. No os preocupéis, estos son pinceladas que estoy dando. Ok, mira, el pincel pequeño, entonces va a dar otra línea, otra textura, otra forma de la línea. Ok, esto es lo que vamos a jugar con los diferentes pinceles para crear aquí un abstracto y al mismo tiempo voy cambiándolo, ok, para que veáis que empezamos solamente con pinceladas y eso se va a repetir en todo nuestro trabajo. Ok, míralo, aquí el mismo color verde, esto es muy importante, mi gente. Este color verde que estoy usando es el mismo, solamente una vez lo mezclo con el amarillo y otra vez lo mezclo con el color blanco. Esto muy importante, mi gente. Acordaos que estamos trabajando sobre una base color negro. Entonces, hay que usar aquí el blanco en los colores para que quede el efecto intacto. Y después, si lo barnizamos, entonces no se va a perder el tono. Esto es muy importante, ¿ok? Aquí entonces puse el color verde y después líneas de color verde y después ya empezó a mezclar los colores. Una vez pongo el color amarillo y otra vez pongo el color blanco. Y fijaos, mi gente, aquí, míralo, vuelves a poner un poco de color blanco y repasas y vas pasando por los colores que hay debajo y esto lo que te va dando más efectos y más tonos y al mismo tiempo estamos creando el efecto 3D de una manera sencilla, pero el efecto queda brutal. Fijaos, mi gente. Ahora míralo con el color blanco, cada vez que repaso voy creando más tonos y se ve una textura estupenda y el efecto 3D es mágico. En esta técnica, mi gente, es brutal, es brutal. Fijaos. Y aquí es muy importante añadir este color blanco para que salte más el dibujo, porque la base, acordaos que la base es color negro. Es oscura, entonces hay que poner ahí más blanco encima. Cuando vaya encima el verde, lo arrastra y se van mezclando los tonos. Y fijaos lo que está dando, mi gente.
Y así es, dando pinceladas repetidas, nada más, nada más. Ahora fijaos bien ahí el centro que hice ahí. Empecé por una línea, pero para que veáis que estaba preparado para poner aquí, que sabemos esta técnica del globo, que la hacemos hace muchos años, ahí poniendo colores, mira, rosa, un poco de morado y amarillo y blanco, importante, y poner ahí con el globo aplastando, va creando ahí un abstracto chulísimo. Y aquí vais a entender por qué puse aquella línea blanca en el principio, para que quede como fondo, para que vaya estas flores encima. Ahora solo va a ir con rosa un poco, y creando por alrededor lo que quedaba en el globo nada más, un poco ahí, por los lados que quedaron el color. Esto tenemos muchos tutoriales con el globo, mi gente. Y ahora vuelvo a marcar con un poco de color blanco para que cruza y chisco un poco con el pincel, solo un poco de pintura color blanco, voy chiscando ahí para que marca más, para que le demos más textura, más profundidad. Y fijaos con este otro tipo de pincel, yo lo llamo pincel escoba, tiene la forma. Entonces, fijaos, y hago esas pinceladas sencillas, pero esta da más todavía al efecto 3D y así juntamos nuestro trabajo. Míralo por favor a base de pinceladas. Mirad lo que tenemos aquí. Mira qué tonos, mira los colores. El verde, usé el verde nada más, mezclándolo al final con el amarillo y el blanco. Nada más, mi gente, para crear esa profundidad. Lo que tenemos aquí. Fijaos, por favor, el efecto 3D como es. Mira cómo quedaron ahí encima, cómo estaba el lienzo mojado. Esas con el globo como quedaron ahí. Una belleza. Una encima otra que se dio más profundidad todavía. El conjunto es maravilloso. Un lienzo de 70 por 50 hecho a base de repetir pinceladas. Nada más. Y fijaos lo que tenemos aquí. Tonos, texturas, efectos. Y fijaos bien ahí la línea del blanco, el fondo, como se ve, para que se vea profundidad. Algo hecho con una sencillez total para mi gente, que esta técnica es mágica del arte fluido base. Solo hay que preparar el lienzo y podemos practicar esta técnica en tableros de madera MDF, sobre lienzos como estáis viendo, y sobre también cristal o cerámica, también en papel de fotografía, que queda algo genial. Quedamos con esta belleza, mi gente, y hasta la próxima, que hay mucho más.